martes 30 de agosto, penúltimo día de este mes, de este octavo mes del año. Comenzamos, acuérdense que es semana de informe, del cuarto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Al menos entregará al Congreso el informe. Sabemos que también habrá un evento distinto a lo que suele pasar en el informe, que es esta presentación, este diálogo que tendrá con jóvenes de distintas partes del país. Y para analizar este tema y otros, como lo que nos dejó los ecos del meeting del sábado pasado de Movimiento Ciudadano, saludamos a nuestro colaborador, al doctor Jorge Rocha. Jorge, muy buenos días. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo tu público. Jorge, difícil momento para el presidente, para este cuarto informe de gobierno, un cuarto año. Yo ayer escuchaba un programa de televisión en la noche donde hablaban de los posibles cambios en el gabinete y hablaban incluso de mover algunas de las piezas, Osorio Chong, Videgaray. Yo no sé, Jorge, si este tipo de soluciones ya tienen sentido 2 años después de que comenzó la crisis de Ayotzinapa, que creo que es el punto de partida de la debilidad presidencial, ¿no? Sí, mira, yo creo que si pudiéramos o tuviéramos que caracterizar el momento que está viviendo el presidente Peña Nieto, tendríamos que decir que yo creo que en el peor momento de fragilidad presidencial que hemos, no solamente en su sexenio, sí, sino yo creo que básicamente en los últimos 4 o 5 sexenios. ¿Sí? O sea, estamos hablando de un momento, digamos, y además, bueno, hace mucha crisis porque veníamos de un sistema presidencialista muy, muy fuerte, muy rígido, con una presidencia, digamos, de corte casi imperial, y ahora lo que tenemos es una figura de un presidente con una debilidad tremenda. De hecho, digo, si Peña Nieto, haciendo el símil, si Peña Nieto estuviera en Brasil ya no sería presidente, seguramente, ¿no? Digo, pensando en lo que ahora está pasando con Dilma, claro. Dilma Rousseff, pero tiene un nivel de legitimidad y de aprobación bajísimo, muy, muy bajo, que digamos el último aventón, ya lo decíamos la vez pasada, se lo dio el tema de la famosa tesis plagiada, y ahora, bueno, lo que estamos viendo también, pues es que no está informando resultados. O sea, si te fijas, la propaganda que está haciendo son los pequeños logros que hay noticias que dicen, a algunas personas, ¿no? Esto de que, bueno, lo bueno no se cuenta, pero es que la verdad es que hay muy poco bueno que contar en términos como de grandes políticas, de avances importantes, de impactos, digamos, que realmente hayan cambiado cosas. Digo, por supuesto que la administración pública sigue con él o sin él, ¿no? Y los programas ahí están y seguramente muchos de ellos sí terminan beneficiando de forma directa a varias personas o a muchas personas. Pero lo que es el rumbo del país y los grandes avances y los grandes logros no están llegando, y por otro lado lo que tenemos son estas crisis ya, digamos, una crisis sistemática, un tobogán de desaprobación que yo creo que ya no va a cambiar, ¿eh? Y fíjate, es que aquí hablamos de una serie, Jorge Rocha, de múltiples crisis. O sea, por un lado está la crisis en materia de inseguridad que le hemos platicado. Exacto. Lamentablemente, después de un descenso en los indicadores, se han vuelto a disparar en muchísimos estados y a nivel nacional también hay que decirlo. La crisis en materia de derechos humanos es palpable. Yo creo que es la más grave que hemos tenido. La más grave que hemos tenido, y aparte ayer tomó la decisión de apartar de su lugar a Enrique Galindo para que iniciaran el titular, el comisario de la Policía Federal, para que empezaran las investigaciones sobre el asunto de Tanuato y su posible involucramiento. Pero nos podemos ir prácticamente tema por tema. Está la crisis de credibilidad, nadie cree lo que dice el presidente de la República, y también la crisis electoral que tuvieron en este mismo año. Incluso te diré, ¿no?, el liderazgo de su partido político, ¿no? Que es una crisis interna. Y por último, Jorge, la crisis económica, que si bien los indicadores en materia económica algunos están pues en la mediocridad de siempre, ¿no? Un crecimiento bajito, 1%, 2%, es cierto que el siguiente año el presidente tendrá que tomar decisiones radicales, porque el gasto público está desbordado a pesar de que solamente es en nómina, y tiene que recortar cerca del 10% del gasto. Estamos hablando de 450,000 millones de pesos. Es decir, el panorama para el presidente para los 2 últimos años es que sabes terrorífico. Que o recorta el gasto o sube impuestos. Ya dijo que iba a subir impuestos. Bueno, hay que decir, Jorge, que los famosos gasolinazos son impuestos. Claro. Son impuestos que se suben, porque suelen decir, aumenta el precio de la gasolina, pero lo que aumenta es un impuesto que es el IEPS. Exactamente, no, es que efectivamente lo que está viendo es un envuelto de impuestos velado. Habrá que ver cómo va a estar la miscelánea fiscal, porque yo esto de que no va a haber impuestos, yo francamente ya no creo que puedan sostener una afirmación de esta naturaleza, ¿eh? Sí, porque aparte, Jorge, estamos en materia de gasto público
estamos en la inversión en gasto público más bajo de la historia reciente del país. Se está invirtiendo en gasto público prácticamente nada. Es decir, también está muy difícil recortar ahí. Tienes que empezar a correr gente, es decir, sí, nómina, tal cual, bajar nómina. Y como tú dices, Jorge, tienes que pensar en alguna forma de recaudar más, de tener más ingresos. Porque lo que fue la reforma fiscal, la que propuso el presidente en 2013, esa reforma fiscal ya te dio lo que te podía dar. Y la verdad es que fue un fracaso a lo que se decía que iba a dar, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, fue un fracaso en términos, digamos, de redistribución, pero en términos de ingresos del Estado, si no fuera por eso, pues el impacto petrolero hubiera sido dramático. No, todavía peor. Eso ayudó. Sí, pero estaban hablando de que esta era la gran reforma, ¿no? Que iba a resolver, digamos, el tema de la recaudación. Por supuesto que no lo ha sido. Y la otra, bueno, que se le viene al presidente, pues es que tiene una elección en puerta que para él es sumamente importante, en 2017, ¿no? Que es el Estado de México, ¿no? Donde yo creo que se va a poner a prueba la debilidad presidencial, esta fragilidad que ahorita yo creo que es lo que podemos decir que caracteriza esta gestión, ¿no?, presidencial. Ahora, en materia de resultados, como decíamos, no hay nada. Inseguridad otra vez en crisis, economía con niveles bajísimos y con un recorte anunciado que va a ser tremendo. El petróleo tampoco se ve para cuándo. ¿Qué puede hacer el presidente para salir de esto? Porque decíamos, también cambiar a fichas de su gabinete no se ve como una solución que ponga en paz a la opinión pública. Tiene a la gente levantada, a los empresarios inconformes, a la iglesia también el enojada. tema de la educación. O sea, que, digamos, ¿qué puede hacer el presidente para corregir un poquito el rumbo? Porque le quedan 2 años. Mira, yo creo que quizá pero yo lo veo muy complicado, tendría que poner sobre la mesa rediscutir las famosas reformas estructurales. Yo creo que eso sería, es un salto mortal, sí. Pero yo creo que sería lo único que probablemente pueda, digamos, levantar nuevamente su imagen. Es decir, poner sobre la mesa esto, decir, a ver, ¿cuáles son los resultados de la reforma energética, los resultados de la reforma fiscal, incluso la de telecomunicaciones, que también había ya muchas promesas que no se han cumplido, con la reforma laboral que ha pasado, incluyendo el tema del salario mínimo. Por cierto, se viene otra reforma laboral. Exacto. Ya lo anunció todos también. Estos temas tendrían que ponerse sobre la mesa para ver si efectivamente dieron los resultados. Yo creo que en general no los han dado, ¿no? Entonces, nada más abriendo la caja de Pandora de las reformas. Pues sí, yo creo que ¿No sería darle la razón a López Obrador? Pues probablemente, pero a López Obrador y a otro tipo de actores. Pero digamos, claro, la confrontación directa entre partidos. No, a la oposición le daría, digamos... Porque quien no estuvo en ese pacto por México, el único que no estuvo fue Andrés Manuel, ¿no? Jorge, temas locales, el meeting de Movimiento Ciudadano el sábado pasado, no sé si lo pudiste seguir, el meeting, que yo creo que era obvio que ya estábamos en tiempos electorales. Lo estamos prácticamente siempre, tampoco hay que ponernos una venda en los ojos, siempre estamos en tiempos electorales. Sin embargo, sí me parece que el evento que marca o que empieza a marcar, digamos, el rumbo electoral sí tiene que ver con lo que sucedió el sábado afuera del Hospicio Cabañas. No, sin duda, yo creo que a mí me llaman la atención 3 cosas, ¿no? Creo que efectivamente es el inicio formal, banderazo, digamos, formal de facto de la campaña de Enrique Alfaro a la gobernatura. O sea, por supuesto que es un mitin armado con toda esa lógica. Y en ese sentido, la segunda cosa que me llama la atención es que pues se documentan los camiones, los lonches, pues el acarreo, ¿no? Que supuestamente, digamos, no iba a haber en este tipo de cosas. Entonces es la reproducción de los mismos vicios y de las mismas maneras de hacer política que, digamos, yo creo que eso no le abona al Partido Movimiento Ciudadano, y además esto lo hacen en medio de la crisis política que están enfrentando por todos estos señalamientos. El timing no fue el mejor. Sí, no, yo creo que fue el peor momento para hacerlo. Yo creo que finalmente lo tuvieron que realizar porque ya estaba convocado y ya estaba todo, digamos, organizado. Pero quizá, digamos, si hubieran tenido más margen de movimiento, probablemente no hubieran hecho el evento, porque yo creo que en términos de contexto político fue en el peor momento en el que hacen este tipo de cosas. En materia de democratización, en materia de profundización democrática, pues en este terreno Movimiento Ciudadano ha enseñado muy poco. O sea, ya lo platicamos en su momento, la relación que ha trazado Enrique Alfaro, por ejemplo, con los Barba,
¿no? Que aparece en primera fila en un evento de la CROC, que yo creo que no habla mucho de renovación y regeneración democrática, estar al lado de un cacique que tiene años controlando un municipio y un sindicato. Y también lo platicamos en su momento, Jorge, la forma en que se estructuró el partido, sobre todo los comités municipales, porque hay que recordar que una de las debilidades de Movimiento Ciudadano, heredada de la elección de 2012, fue que no tenía estructura en todo el estado. Así es decir, es. no podía llegar a todos los rincones del estado. Se dedicó primero Hugo Luna y después Guillermo Medrano a tratar de construir esa estructura y llegar a todos los rincones del estado. Sin embargo, siempre con una brújula desde el centro, ¿no? Controlando las candidaturas, controlando las dirigencias. Es decir, creo que en términos de democratización interna, Movimiento Ciudadano demuestra muy poco. No, lo que pasa es que finalmente no es un movimiento que efectivamente sea movimiento ciudadano. O sea, está repitiendo la forma de construir la estructura de un partido convencional y tradicional. Pero quitándole métodos de participación de los militantes, que prácticamente no hay ninguno. Lo que pasa es que al final, o sea, una lógica distinta es tú recoges los movimientos, ahora sí que los movimientos sociales, los colectivos cívicos que están, digamos, a favor de la democratización en todo el estado, y entonces con ellos vas construyendo juntos. El gran problema de Alfaro es que toda esta estructura está construida con un solo objetivo, que es que él sea gobernador, y todo se subordina a ese objetivo. Cuando tú haces este tipo de, digamos, de priorizaciones, todo lo demás va a pasar a segundo término, es decir, la democratización interna, que efectivamente tomen agendas que sean, digamos, más, digamos, con menos rentabilidad política de corto plazo, incluso el hecho de estar, digamos, reclutando gente de muchos partidos. Es decir, cuando tu objetivo es solo ganar una gobernatura, todo se subordina a eso. Y obviamente todos los objetivos democráticos, por decirlo así, pues quedan en segundo lugar. Y yo creo que es lo que le está pasando, ¿eh? Bueno, eso y bueno, vamos a ir al corte ya para empezar a platicar con Miguel Ángel Martínez Espinosa, Jorge, pero también yo creo que sí tiene que haber una exigencia de los ciudadanos de que los partidos sean democráticos. No, sin duda. Porque aparte reciben dinero público. Por reciben supuesto. dinero público precisamente para eso, para que representen ciertos valores, para que tengan ciertas prácticas, y no se vale decir los partidos pueden elegir el método que quieran, porque al final es su decisión. No, de hecho, creo que tienen que ser democráticos. Una gran agenda es esa, la democracia interna. Y tienen que involucrar a los militantes en la designación de candidatos y de dirigentes. Así es. Vamos a ir al corte. Les recuerdo que hoy tenemos a Miguel Ángel Martínez Espinosa, presidente del PAN. Estamos en Cara a Cara. 9:21 a.m. Les recuerdo el WhatsApp en nuestra cabina aquí en Cara a Cara, 33 18 80 76 41. Presidente Miguel Ángel Martínez Espinosa, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y al amable auditorio que nos escucha. Miguel Ángel, vamos a empezar por el tema que es más de coyuntura. El asunto de la elección de consejeros del ITEI. Se especuló mucho de que la apuesta del PAN era o fue, digamos, Salvador Romero, quien era parte de tu equipo en el comité directivo estatal del PAN. Salvador Romero era director jurídico del PAN Jalisco, no sé si todavía lo sigue siendo. ¿Lo impulsaste a Salvador Romero que llegara al ITEI? Bueno, primero, Salvador Romero es una persona que ha participado en diferentes funciones públicas en los 3 órdenes de gobierno. Ha estado en tribunales en materia electoral, tanto en el federal como en el local. Al concluir el proceso electoral dejó de trabajar en el Tribunal Electoral y yo le hice una invitación a cumplir una función técnica en el Comité Directivo Estatal. Evidentemente lo conozco, pero lo conozco como profesional, no como un militante de partido ni haciendo trabajo partidista. Ni ha sido candidato, ni es militante del PAN, ni mucho menos. Es un buen técnico que entiende y conoce de la materia. Y en cuanto asumió el cargo de comisionado del ITEI, dejó la dirección jurídica del partido. Yo no le pedí que se registrara, él me avisó que lo iba a hacer, y pues yo creo que de los perfiles que pasaron los medios de evaluación, los filtros, pues era un perfil adecuado a juicio, pues no solamente de los 5 diputados del PAN, sino de los más de 30 legisladores que votaron por él. Pero tú interveniste. O sea, sí buscaste, hiciste gestiones para que quedara. No, yo no cabildeé su nombramiento. Lo he escuchado en algunas entrevistas en medios de comunicación,
dice, y bueno, de mi parte yo puedo asegurar que es cierto, que ni se le condicionó ni se le pidió nada a cambio de su designación como consejero. Yo creo que eso es esencialmente lo que habría que cuidar, es decir, que el perfil fuera apto para el cargo, y yo creo que al escucharlo y al verlo desenvolverse vamos a comprobar que lo es, y por otra parte que mantuviera independencia con respecto a los partidos. En ese sentido yo puedo decir que de parte nuestra al menos pues se le ha hecho ninguna recomendación, ninguna insinuación, ningún condicionamiento de ningún tipo. Se le ha pedido que cumpla con su función. Pero ¿cómo mantiene independencia, presidente, si viene de trabajar en un partido? No entiendo eso. No es militante del partido, trabajó antes en tribunales electorales y mantuvo su independencia cuando fue secretario tanto en tribunal federal como en tribunal local. Digo, es una persona que ha hecho servicio civil de carrera y que desde ese ángulo pues merece pues una consideración respecto de sus habilidades técnicas, que es la que nosotros hicimos. Ahora, presidente, perdón, nada más para terminar esto, Jorge, y introduces tu comentario. Pasar de ser digamos, una persona que trabaja en un sujeto observado, es decir, que el ITEI tiene que observarlo y que las auditorías y que el IEPC, a observar. ¿No crees que es una puerta giratoria que no tenemos que abrir? Es decir, que estén pasando de un lado a otro sin ningún tipo de consideración. Pero primero, no era titular ni era propiamente él cabeza en uno de los sujetos obligados. Y segundo, otro tanto se podría decir del 80% de los candidatos o más. No, de acuerdo, sí. O sea, trabajan en la Universidad de Guadalajara o trabajan bueno, que no es un partido hasta donde sea en la Universidad de Guadalajara. Bueno, pero sí hasta donde sea. Pero es un sujeto obligado y sí tienes toda la razón. Y sí tiene actores políticos muy relevantes en sí, es un sujeto obligado, tienes razón. En ese sentido lo digo. O sea, la mayor parte de ellos venía de algún sujeto obligado, pues sí. La mayor parte de ellos estaba trabajando en una entidad pública, pues sí, a la mayor parte de ellos se les podía vincular con algún personaje de la vida política o con algún partido, probablemente sí, pero yo creo que lo esencial aquí es que su desempeño hable por él mismo y que nosotros, como lo hicimos, cuidemos bien las calificaciones de la persona y de otro lado también seamos responsables al no pues condicionarle el voto a cambio de nada, ¿no? Que es esencialmente lo que ocurrió. Oye, Miguel Ángel, entendiendo que pues, obviamente todos los que estaban puestos para poder ser elegidos habían pasado el examen y además cumplían con los requisitos de ley, entonces en ese sentido no hay, digamos, ningún tipo de violación a la normativa, pero ¿no crees que efectivamente para otros procesos, incluso para el que se viene ahora del presidente o presidenta del ITEI, se tenga que sí poner una restricción de que las personas no puedan tener vínculos con no haber trabajado con partidos políticos o grupos, o no haber trabajado por lo menos algún tiempo? ¿No crees que eso se tendría que hacer para precisamente evitar este tipo de, digamos, de críticas que se han estado virtiendo? Digamos, el AMEDI puso un comunicado diciendo que había habido un reparto de cuotas, pero ¿tú cómo ves esto para los siguientes procesos? Yo creo que primero con todos los defectos que tiene el modelo, pues es un modelo que guarda o construye sobre un equilibrio, es decir, pues al final del día son los diputados los que deciden. Claro que al ponerse de acuerdo evidentemente y discutir los perfiles y ponerse de acuerdo para poder construir una mayoría, pues pasa porque se interprete pues que se trata simplemente de cuotas de partido. Pero y en general creo que las leyes son suficientes en el sentido de decir que las personas electas pues no tengan cargos de dirección en partidos políticos, no sean funcionarios, no sean candidatos, porque de otra manera pues estaríamos discriminando a personas con habilidades técnicas
que necesariamente están trabajando, o muchas de ellas están trabajando en espacios de gobierno bajo diferentes administraciones, o trabajan o son empleados en los partidos políticos sin militar en ellos ni tener carrera política, como es el caso en este asunto de Salvador Romero, que tenía menos de 6 meses de haberse contratado como director jurídico del PAN, simplemente considerando que se trata de una función técnica y cuidándola. Creo que debemos ser muy equilibrados en este sentido, es decir, no partidizar, no llevar allí agentes político-partidistas y sí ser muy responsables en la definición de los perfiles, sobre todo en la parte técnica y sobre todo también en la independencia de las personas. Oye, pero mira, fíjate, hablando de esto mismo, y concuerdo que precisamente la gran mayoría de los que estaban ahí, de hecho lo escribía Enrique en una de sus columnas, tenían padrino político. ¿No crees que precisamente este modelo impide que gente que efectivamente venga de la ciudadanía es que no se registra, entre al proceso? Pero hay que decirlo sabiendo muy claro, hay que decirlo muy claro. ¿Que no pueden? Es muy distinto decir una persona tiene vinculación o relación con otra, a decir una persona es ahijada o tiene un padrino de carácter político. Eso es muy diferente, porque si nos ponemos a buscarle, pues a cualquiera de nosotros nos relacionan con cualquier cantidad de personas, ¿no? Y nos ubican bajo su tutela, lo cual no necesariamente es cierto. Bueno, hay muchos jaliscienses que no tienen vinculaciones con nadie de clase política. No, bueno, digo, hay que decirlo también. No, claro, pero eso no necesariamente los hace mejores o peores, o sea, simplemente es una. Pero no es una ventaja el otro modelo. No, porque mira. Digo, lo digo para debatir. Mira, bien. Lo digo muy claro, en este proceso de evaluación, la presidencia de la comisión la tuvo el diputado independiente Pedro Kumamoto, y el examen lo hicieron académicos de diferentes universidades sin vinculación con los partidos. Sí, nomás que sospechosamente en su primera edición se filtraron los resultados antes siquiera de que estuvieran evaluados, o calificados los exámenes. Antes de abrir los sobres ya estaba circulando en los medios de comunicación el resultado del examen, lo que hace muy sospechoso el manejo que allí se tuvo y en cierto sentido pues muy desacertado. Muy desacertado, sobre todo porque le mete una sombra de duda al proceso de evaluación que en un órgano de esa naturaleza no lo debería de tener. Y eso no fue culpa de los partidos. Y hay que decirlo con toda claridad. ¿Quién sabe, presidente? Yo creo que sí hubo gente que operó en torno a este tema. Bueno, por lo menos, tal vez no que yo sepa. No sé. No, pero, además no teníamos ni manera de intervenir en eso. Pero a ver, la comisión la preside el diputado Pedro Kumamoto. Que no tiene nada que ver con el Consejo Consultivo, solamente está la atribución, ¿no? No, pero de cualquier manera que debería tener o debe de tener cuidado de vigilar el proceso. Totalmente. Y allí sí, por falta de pericia, por falta de experiencia, se le fue de las manos. Y los ciudadanos apartidistas, entonces resulta que por debajo de la mesa sí, por lo menos alguno de ellos tenía vínculo con partidos. No, de acuerdo, sí, seguramente. Entonces no hay una garantía plena de que esto se mantenga al margen. Déjame ir al corte, presidente, y seguimos platicando de estos temas. Nueve de la mañana con 36 minutos, estamos en Cara a Cara platicando con Miguel Ángel Martínez Espinosa, presidente del PAN. Miguel Ángel, preguntarte, ya después de haber analizado el caso del ITEI, preguntarte por el caso de Sergio Schmidt. Se ha discutido mucho y en particular su relación con el gobierno de Emilio González. ¿Qué sabes de ese tema? Su relación con Emilio González, pues Emilio tendrá que dar cuenta de ella. Pero porque cuál es la índole, de dónde viene, etcétera. Pues y si existe, porque ahorita estamos en el asunto de la especulación, claro, en todos lados con Schmidt, ¿no? Y si existe, ¿no? Y de qué clase de naturaleza es esa relación. Pero sí quiero decir, pues en todo caso es una relación con él, que él tendrá que aclarar y punto. Sí me parece que hay una nota muy distinta de una vinculación pues prácticamente con todo el grupo alfarista en el caso de MC, y ahí hay mucho que explicar de parte de todos ellos. Y sí me parece que las explicaciones que han dado pues son insuficientes, son titubeantes primero y son insuficientes e increíbles, ¿no? Pues ahora resulta que lo conozco casualmente, que me lo encontraba de palco a palco en el fútbol,
que pues sí lo llegué a ver en eventos sociales, nomás que ahí estaba en mi toma de protesta. Le rentábamos el edificio de la policía, contratamos a su hijo en Tlajomulco y luego lo contratamos en Guadalajara, etcétera, 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 ¿no? Pero también otro familiar, por ejemplo, estaba, tú lo sabes, Miguel Ángel Martínez, en el Ayuntamiento de con Emilio Guadalajara, González. Y después incluso Alfonso Petersen salió a desmentir, a decir que él no tenía nada que ver con la contratación. Es decir, al parecer este asunto es de la clase política. Digo, hay un partido político que tiene que dar explicaciones, claro, MC, pero todos tienen que dar explicaciones. Bueno, también, es que ¿no? En el caso de Acción Nacional, el único personaje al que han vinculado con ese sujeto es Emilio González. Por eso yo digo, es muy distinto a que señalen a una persona por su relación y a que pues toda la clase política de ese partido esté vinculada con este personaje. Eso a mí me parece que hace que se tenga más cosas que explicarse, ¿no? Oye, Miguel Ángel, y en este sentido, ¿tú crees que, o sea, esto se está manejando? Porque una de las, digamos, críticas que ha hecho MC es que se está politizando el asunto y se está, digamos, metiendo en una arena electoral. ¿Tú qué opinas de esta, digamos, esta defensa de MC? Bueno, pues me parece muy pobre. O sea, no se ha explotado políticamente el tema. Lo único que se ha dicho es tienen que explicar cuál es la naturaleza de su relación, porque evidentemente la tienen. No es que un tema policíaco se hubiera mezclado con la política, sino más bien que un individuo mezclado con temas policíacos tiene evidente vinculación política con la clase dirigente del partido Movimiento Ciudadano, con Enrique Alfaro, con Hugo Luna, con Ismael del Toro. Pues hay allí nexos que se tienen que explicar de manera suficiente. Y lo único que hemos estado diciendo, por lo menos de parte nuestra, es se tienen que explicar esas cosas de manera clara y de manera suficiente para no dar lugar a especulaciones ni a sospechas, porque sí sería muy riesgoso ver al brazo financiero de un cártel de la droga metido en la relación y en el financiamiento de los partidos. ¿Tú crees que esas explicaciones, Miguel Ángel, tienen que provenir más explicaciones de Movimiento Ciudadano y de Guadalajara, o crees que ya le toca a la Fiscalía y a la PGR entrarle de fondo al tema? No, tienen dos dimensiones, por supuesto. Una policíaca, que esa está a cargo de la Procuraduría General de la República. Es la fundamental, ¿no? Es un tema federal. Y la otra, una explicación de carácter político en su calidad que en su calidad de alcalde y en su calidad de funcionarios deben dar estas personas. Como lo mismo, eventualmente, si se hace necesario que dé explicaciones de ese tipo, las debe dar Emilio González. Es decir, no necesariamente estamos diciendo, no necesariamente estamos diciendo con esto que estos personajes estén mezclados con el crimen. Lo que decimos es expliquen la índole de sus relaciones. Es decir, con Emilio no tendrás problema en que comparezca y en que aclare cualquier tipo de vínculo. Yo creo que él mismo no tiene problema en explicar, ¿no? Su relación con este personaje. Y bueno, pues desde mi punto de vista no está vinculado Emilio, en su actividad con las actividades de este señor, aunque lo conozca. Claro. Y que eso sería un deslinde muy claro. Sí, señor, lo conozco, sí, tuvimos relación de este tipo, pero no estamos mezclados en sus actividades. Oye, Miguel Ángel, ¿y tú crees, digamos, hablando de estos refilones políticos, que esta crisis que vive MC de alguna manera puede capitalizarla el PAN? Bueno, pues yo creo que no solo esto, sino todo el conjunto de cosas que hemos venido teniendo en el Ayuntamiento de Guadalajara. Es decir, las dudas en cuanto a las adjudicaciones directas de contratos. Bueno, pues ahora resulta que los expertos en restauración pues son la hija del alcalde de MC en Puerto Vallarta y sus amigos. Es decir, hay cosas muy raras ahí, y el evidente deterioro de los servicios públicos, ¿no? Las calles de la ciudad están hechas pedazos verdaderamente. La seguridad pública ha caído de manera espectacular en este periodo. Hay incapacidad para el manejo de los temas de seguridad, y bueno, pues ya no digamos en general para todo, pero por lo menos para el bacheo de las calles hay un evidente falta de cumplimiento de las obligaciones por parte de la autoridad municipal, entre otras muchas cosas que pudiéramos decir. Yo creo que todo este desgaste
pues sin duda va a tener un costo para ellos y este desgaste sin duda en el proceso electoral, pero solo en el proceso electoral, pues habrá que ver quién es capaz de capitalizar. Antes de pasar al proceso electoral, presidente, el proceso de expulsión a Emilio González, ¿en qué está? Proceso de expulsión, el PAN sufrió una reforma de estatutos como consecuencia de la ley de partidos y en esa reforma de estatutos sus órganos disciplinarios internos se redujeron a uno solo, que es la Comisión Nacional de Orden y Disciplina Partidista. Es esta comisión la que tiene turnado el expediente, está fuera de nuestra competencia. O sea, le toca al CEN. Le toca al CEN. Es decir, porque hoy un periódico local en un trascendido decía que estaba congelado el proceso. Pues no congelado, está en espera en estado de resolución, digamos, en espera de resolución. Oye, Miguel Ángel, después de escuchar tu opinión, digamos, sobre la administración de Guadalajara de Movimiento Ciudadano, si hay posibilidad de una alianza con MC, ¿tú la ves posible como una posibilidad, digamos, de horizonte? Particularmente por lo que está pasando en Nayarit, donde parece que sí puede haber una alianza PRD, PAN, Movimiento Ciudadano. ¿En Jalisco ves eso, PAN-MC? Bueno, yo sostuve en el proceso electoral pasado en los órganos de dirección del PAN que el PAN tenía que apostar por sí mismo e ir con sus propias fuerzas. Esa es mi opinión, no la he cambiado. Yo en el Consejo Estatal del PAN me opuse incluso a la alianza con el PRD en varios de los municipios. Pero también entiendo que tenemos que enfrentar electoralmente pues el tema de la permanencia del PRI en el gobierno, que es un mal mayor y que ese lo queremos nosotros evitar a toda costa y que en ese aspecto pues a ese criterio obedecen las alianzas que el PAN ha tenido en diferentes estados con diferentes partidos. Pues esto lo habremos de discutir nosotros el año que entra, llegado que sea el proceso electoral. En principio, para mí, el PAN tiene que apostar por su propia fuerza, por su propia capacidad de proponer, por sus propios candidatos, propios en el sentido de propuestos por el PAN, no propios en el sentido que sean exclusivamente militantes del PAN. Aunque hay panistas, Miguel Ángel, que sí presionan para que haya esa alianza, ¿no? Que quieren ir con Enrique Alfaro en 2018. Pues no lo dudo. Ahora, pues ya la mayor parte de los que estaban en esa postura ya dieron un paso de costado en el PAN. Algunos incluso aparecieron pues prácticamente deslindándose del partido en el evento de Movimiento Ciudadano este fin de semana y bueno, pues para nosotros eso nos deja claro el panorama. La mayor parte de los que están en el PAN son fieles al PAN, son la inmensa mayoría, son personas que comparten la visión de Acción Nacional y sobre esa visión pues queremos construir una alternativa para que los ciudadanos puedan depositar su para voto. entender el orden de prioridades, Miguel Ángel, ahorita le pasamos la voz a Jorge Rocha. Uno, desde tu punto de vista, el PAN tendrá que ir solo con sus propias fuerzas. Así es. Dos, pensarías en un bloque anti-PRI. Eso sí. Así es, O sea, sobre todo en el preferirías que espectro nacional. MC gobernando antes que el PRI. Bueno, estamos hablando del escenario nacional. Pero localmente. Localmente, para mí, lo he dicho sin titubeos, para mí son lo mismo, gobiernan de la misma manera, usan las mismas prácticas e incluso reclutan sin dificultad a personas pues de dudosa honorabilidad y además la clase dirigente pues prácticamente toda fue formada en las filas del PRI, su cultura es esa. Entonces, ¿Para ti son lo mismo? Para mí son lo mismo. Vamos al corte y seguimos platicando con Miguel Ángel Martínez y leemos todos los WhatsApps, que son muchos. Nueve de la mañana con 51 minutos. Bueno, muchos mensajes. Agradecemos a 2190 que nos dice: quisiera me pudiera apoyar, vivo en Tlajomulco de Zúñiga, fraccionamiento. Bueno, gracias por todo el mensaje, es muy largo. Y en este momento vemos exactamente cómo le podemos pasar algunos teléfonos. 4206 para cara a cara, buen día, creo que estamos a tiempo para que el INE cambie las reglas en elecciones, porque no prohibir recursos para acarreados y basura publicitaria que a nadie le interesa. Demuestren verdadera nueva cultura haciendo campaña solo ofreciendo una dirección para consultar en las redes sus propuestas y que les presten los estadios para sus reuniones de partido. De esa forma se darán cuenta sin necesidades costosas encuestas de realmente el interés de la ciudadanía. Bueno, tiene que ver, nos lo dice Fernando, con los costos. No, Jorge, es pero que el modelo de comunicación... Que se cuide Fernando, porque vamos a 2018 a la elección más cara de la historia del país. Seguramente, y va
va a ser, ¿sabes qué? Y otra vez vamos a volver a comprobar muy probablemente que este modelo de comunicación política está agotado, porque el gasto, o sea, cada vez más vemos que este gasto excesivo no te asegura básicamente nada. ¿No? Claro. Efraín Cabrera, qué tristeza de autoridades que empiezan obras mal calculadas, hicieran todas las avenidas y se termina el presupuesto y paran. Bueno, estamos en época de recortes. 30-30, ¿por qué sus aires de grandeza de los miembros del PAN? Y cuando Pedro les está demostrando cómo hacer las cosas y quitando sus candados a sus negras negociaciones de partido a partido, el cual el PAN y el PRI hacen muchas negociaciones. Israel Martínez, gracias, un saludo a todo el equipo de Zona 3, muchas gracias. 6884, tránsito detenido, muchas gracias. Chapala hacia Guadalajara. Miguel, buen día. Siguen circulando camiones piratas y las placas, gracias también por el mensaje. Nos dicen también, Julio, una aclaración, hablan de los problemas de Alfaro con los Barba. Quiero decir que el licenciado Alberto Barba es Barba, pero es hijo del famoso dermatólogo doctor José Barba Rubio, fundador del Instituto Dermatológico de Jalisco. Doctor José Barba Rubio, ex rector de la Universidad de Guadalajara, ex secretario de Salud en Jalisco. Bueno, muchas gracias, aunque hablábamos del caso de los otros Barba, de Tlaquepaque. Sí, no tanto Alberto Barba, el del TAE. Así es. 3652, esta persona no tiene nada de independiente si trabajó directamente con un partido. Tú decías, Miguel Ángel, tiene independencia en el sentido de que ha elaborado poco, no milita, pero sí no parece lo más correcto que pase de un partido político a un órgano autónomo, ¿no? Directamente. Yo ahí sí digo con toda claridad, no es militante del PAN, es una persona que fue contratada por sus habilidades técnicas en el PAN, y bueno, pues cualquiera de los que hubieran sido nombrados tendría que dar explicaciones parecidas. Una pregunta, ¿por qué Hacienda te cobra impuesto por algo que ya hiciste con sacrificio y nadie te ayudó para pagar? Invito a toda la gente a ya no votar, es la misma porquería, todos los partidos. ¿A poco no? Bueno, yo creo que llamar al abstencionismo no es la mejor forma en este momento de ayudar a mejorar nuestro país. Además, fíjate que la gente está empezando a retomar el voto como un instrumento de cambio, ¿eh? Eso fue la gran lección 2016. ¿No? Hay que intervenir en política, si los políticos no nos parecen personas correctas ni decentes, hay que meterse. Sí, desde el Twitter o desde el sofá, desde el control de la casa tampoco se cambian muchas cosas, ¿no? Así es. Presidente, el asunto del matrimonio entre personas del mismo sexo, lo hemos platicado en algunas ocasiones contigo. Hubo una iniciativa presidencial que parece que ahora se echó para atrás, Enrique Peña Nieto, en ese tema. Las iglesias están ya uniéndose para hacer un frente en defensa de la familia. ¿Cuál va a ser la postura del PAN? Yo escuché a Ricardo Anaya hace algunos días decir: nosotros estamos abiertos a obedecer lo que dice la Suprema Corte de Justicia en este tipo de temas, y la Suprema Corte de Justicia ya dijo, el matrimonio es entre dos personas, no entre un hombre y una mujer solamente. ¿Cuál es la posición del PAN Jalisco? Bueno, la posición del PAN Jalisco la fijamos públicamente a través de un desplegado que publicamos en febrero de este año. Es decir, en ese sentido, pues no dudamos en decir cuál es nuestra opinión, ni tampoco lo hacemos al calor de los últimos acontecimientos. Ahí está expuesta. ¿Qué decimos? Que las uniones entre personas del mismo sexo o de cualquier otra condición que por circunstancias de la vida cohabiten bajo el mismo techo generan vínculos que el derecho debe tutelar, y esos derechos deben ser de alguna manera tutelados por el Estado. Pero que por otro lado hay una noción de la familia que se percibe así como unión entre hombre y mujer, y que es una noción que culturalmente la sociedad mexicana y particularmente la jalisciense acepta y le es cara, le es muy querida. En ese sentido, nosotros nos inscribimos en esa noción que dice que hay que cuidar el matrimonio constituido entre hombre y mujer, hay que cuidar en ese sentido a las familias jaliscienses, y de otro lado, pues sin discriminación alguna, el Estado debe tutelar los vínculos que se generan cuando personas del mismo sexo o de cualquier otra condición o por cualquier otra circunstancia viven juntas. Ahora entiendo, presidente, la postura ideológica, entiendo que es una postura histórica del PAN, no es sí, algo es completamente coherente. Sin embargo, en aquí hay un sentido. asunto que también tiene que ver con una postura histórica del PAN, que es el respeto a las instituciones. Sí, Histórica, por ¿no? supuesto. Incluso en los momentos más complicados del PAN había incluso un respeto a procesos electorales, a muchas cosas. Aquí la Suprema Corte ya dijo, ya habló, y creo que de pronto la actitud de las iglesias y una parte del panismo es, como diría López Obrador, al diablo las instituciones, ¿no? Si dijeron eso, vamos a desobedecer.
Por eso la postura que asume Ricardo Anaya, es decir, pues las instituciones fijaron criterio. Ahora, ¿puedo estar a favor de eso? Claro. Las instituciones pues no hablan desde la cátedra de San Pedro, es decir, pues cometen errores y se pueden equivocar. Sin embargo, pues peor serían las indefiniciones, ¿no? Nosotros vamos a respetar lo que las instituciones definan, pero no renunciamos a decir cuál es nuestra postura acerca del tema y en esa postura vamos a caminar. Otras cuestiones conexas a estas las vamos a observar con cuidado, como por ejemplo el caso de las adopciones, porque ahí está de por medio el bien superior de la niñez y ese hay que identificarlo bien y discutir sobre el interés superior de la niñez, no discutir sobre los derechos que las personas puedan tener sobre los niños, las personas adultas sobre los niños, pues tratándolos como si fueran cosas u objetos. Hay que discutir sobre los derechos de los niños, pero ese es otro debate. Aunque la Corte dice todos los derechos, incluso la adopción. Sí, pero bueno. Pero no es un derecho, y esto es nuestro matiz allí, no es un derecho de los padres porque los niños no son cosas. El derecho superior es el de la niñez y ese es el que se tiene que considerar primero. Correcto. Ahora no, y habría que decir que la Iglesia Católica en general no es una postura totalmente compartida, ¿eh? Bueno, Hay visiones, sí, ¿no? los jerarcas sí, pero hay visiones adentro que sí tienen, digamos, matices importantes. Bueno, el Papa, ¿no? Tan claro como exactamente. Entonces también ahí yo no veo por lo menos una postura unívoca clara al respecto, ¿eh? Pero hay que decirlo claro, desde el punto de vista de la fe católica que yo comparto, pues lo que se considera como un bien superior, pues es el matrimonio sacramento, que es distinto del matrimonio es civil. el religioso, ¿no? El matrimonio sacramento entra dentro del ámbito de lo sagrado, es una unión bendecida por Dios y es exigente para las personas que se comprometen allí. Presidente Miguel Ángel Martínez Espinosa, como siempre, gracias por estar aquí. Nos faltaron como 50 temas para platicar. Ojalá nos vuelvas a visitar. Encantado. Gracias, presidente. Nos vamos. Mañana nos visita el secretario de Turismo, Enrique Ramos. Con él vamos a platicar sobre el periodo vacacional y sobre la derrama turística en Jalisco en los últimos meses. Soy Enrique Tuceni. Hasta mañana.